Hola a todos, bienvenidos una vez más a esta certificación para asesor en nutrición deportiva de parte de Fisicoculturismo México, afiliado a UAB Internacional. Muy bien, pues mucho gusto a todos como siempre. Soy su profesor titular Mario Acevedo Mora, orgulloso ponente de Fisicoculturismo México. Y bien, pues en este módulo 4 hablaremos sobre bioquímica. No se espanten, muchos piensan que es difícil bioquímica por los nombres técnicos que se tienen de enzimas y de moléculas de proteínas, pero no obstante no es tan complejo como se creería. Eso sí, ya de manera profunda sí es algo complejo analizar toda la parte de química, pero ahorita pues solamente vamos a involucrarnos en la parte que nos compete como especialistas en nutrición deportiva. Empecemos por una definición de un buen libro que es de Murray. Es un buen libro que les recomiendo a todos sobre bioquímica y aparte bien ilustrada, de Harper. Y Murray puso ahí por ahí su propio capítulo y en su propio libro. Entonces tenemos la bioquímica, bios, vida y química de estructura de los seres vivos. Bueno, de la estructura, perdón, de la materia, de la energía. Entonces la bioquímica es la ciencia de la base química de la vida. Asimismo, otra definición es la ciencia de los constituyentes químicos de las células vivas, de sus reacciones y de los procesos que experimentan. Muy bien, entonces vamos a ver la parte de la estructura, sobre todo de la biología de la vida. También tenemos un término que se llama bioenergética, también llamado termodinámica, es el estudio de los cambios energéticos que disponen las reacciones enzimáticas. Entonces una manzana pues sufre una oxidación, a través del oxígeno se empieza a oxidar y a corroer esta manzana. Muy bien, la primera ley de la termodinámica nos dice que la energía total de un sistema permanece constante. Recordemos que la energía no se pierde ni se genera, solamente se transfiere de un sistema a otro. Si alguien pedalea, produce energía y esa energía pues la puede disipar al ambiente. Con esa energía que se puede ir a otro sistema, podríamos generar una batería que puede encenderle un dispositivo. La segunda ley de la termodinámica nos dice que para que un proceso suceda de manera espontánea rápido, es necesario que la entropía total de un sistema aumente. Tenemos la entropía y la entalpía, el orden o el desorden por el tipo de energía y materia, energía sobre todo que hay en el ambiente. Entonces, para que algo sea de manera espontánea, tiene que aumentar la entropía. Muy bien, ahora sí, lo que nos compete sobre todo es esto. Vamos a hablar de los fosfatos. Vamos a ver 5 rutas metabólicas. 5 rutas para generar energía. La primera ruta para generar energía es el ATP libre. Todos tenemos ATP en nuestras células. Y esto son la primera energía que obtenemos los 6 primeros segundos del ejercicio físico. ATP libre. Tenemos aquí una molécula de fosfocreatina. Digo, esto es una molécula fosfato. Les presento un fosfato. Este grupo fosfato es un fósforo unido a 4 oxígenos con sus 4 respectivos enlaces. De hecho, para manipular bien la molécula, aquí se tiene doble enlace. Entonces vamos a arreglar bien esta molécula y ahora sí ya quedó. Ahí tenemos, les presento al grupo fosfato. El fosfato unido con 4 enlaces a oxígenos. Cuando se rompe este doble enlace de fósforo con oxígeno, se libera energía. Esta energía es la que nos ayuda para la contracción muscular que veremos en el siguiente video. Entonces todos tenemos algo que se llama ATP. En los libros de texto le denominan la moneda energética. Son 3 moléculas de fosfatos. Este fosfato tiene sus oxígenos, este fosfato sus oxígenos y este fosfato también sus oxígenos. Cuando a un fosfato le rompo enlace de fósforo con oxígeno, ya vimos que libera energía, pero desestabilizó el ATP, desestabilicé un fosfato y ahora viene siendo ADP. Esta molécula pasó a ser solamente ADP porque solamente le sirven 2 fosfatos. ¿Cómo puedo resintetizar nuevamente ADP en ATP? Mediante la fosfocreatina. Cuando yo consumo carne roja, leche, pescado, alimentos de origen animal, cereales y alimentos en general, consumo aminoácidos. Esos aminoácidos van al hígado. Cuando en el hígado se forman los aminoácidos arginina, metionina y glicina, en el hígado se forma el compuesto energético que se llama creatina. La creatina se almacena en los músculos esqueléticos junto con un grupo fosfato. Por eso se llama fosfocreatina, el fosfato y la creatina. Esto está en los músculos esqueléticos. Cuando yo necesito reponer el ADP en ATP, esta fosfocreatina le cede un fósforo al ADP para que vuelva a ser ATP. Y ya la creatina queda sola en el músculo. De ahí ya se va por ciertas rutas a desecharse en forma de creatinina por la orina. Entonces cuando tenemos mucha creatinina elevada en orina,
Quiere decir que utilizamos mucha creatina en los músculos esqueléticos. Una, por un desempeño físico extenuante. Dos, porque hubo un catabolismo proteico muscular porque no consumí alimentos. O tres, por algún golpe. Si tuve algún golpe o algo, pues también voy a estar desechando mucha creatina al cuerpo en forma de creatinina. Entonces el ADP lo puedo resintetizar en ATP gracias a la fosfocreatina y esto se llama la ruta metabólica de los fosfágenos. Es la segunda ruta metabólica que dura 6 a 10 segundos del ejercicio físico continuo. Muy bien, primero ATP libre, 6 segundos, de 6 a 10 segundos, fosfágenos, que es la fosfocreatina. Si no necesitáramos energía, este ADP es difícil, pero se puede transformar en AMP. Y el AMP cíclico, adenosín monofosfato de un fosfato, esto ayuda como segundo mensajero. Cuando entran moléculas a la célula, son recibidas primero por un cofactor que se llama, un mensajero que se llama inositol de triptofano. Inositol de triptofano es el primero en recibir moléculas. Después el segundo mensajero es el AMP cíclico para recibir hormonas y llevarlas al núcleo de la célula. Aquí, como necesitamos energía, el ADP no va a AMP, sino que ya se va a resintetizar en ATP en vez de estarse desnaturalizando cada vez más. Muy bien, por eso es que funcionan los fosfágenos. La creatina entonces ya lo veremos con detalle en módulo 9 como suplemento. Es un nutrimento compuesto por 3 aminoácidos. 1 gramo de creatina te aporta 7.6 milimoles, por lo que la creatina es energética. 37% se encuentra en forma aislada y 67% en forma de fosfato de creatina, el complejo. Y el 90-97% de esta creatina se almacena en músculos esqueléticos en forma de fosfato de creatina. Muy bien, ya hablamos de dos rutas metabólicas, el ATP libre y la fosfocreatina. Ahora vamos a hablar de la tercera ruta metabólica, la glucólisis. Después de los 10 segundos del ejercicio ya no ocupo fosfágenos. Ahora mi cuerpo utiliza glucólisis para generar energía. Es una ruta metabólica que carece de oxígeno, tiene oxígeno pero pequeñas trazas. También consta en romper la glucosa y sucede en el citosol de la célula. Consta de 10 reacciones enzimáticas. Vamos por las 10 reacciones. Primero tengo mi glucosa, molécula de 6 carbonos. La enzima exoquinasa, o también llamada glucoquinasa, le agrega un fosfato. Las quinasas son enzimas que agregan fosfatos. Entonces yo le agrego un fosfato al carbono 6 de la glucosa y ahora se llama glucosa 6-fosfato. Quiere decir que en el carbono 6 le agregué un fosfato a esta glucosa. Y ya perdí un ATP. Es chistoso, para que el cuerpo humano genere energía, necesita gastar primero energía. Es como lo siguiente. Un cocinero, para poder cocinar, primero necesita comer alimentos. Entonces, para generar energía, primero necesito energía. Entonces, en el primer paso perdemos un ATP. Utilizamos un ATP de la célula para quitarle un fosfato al ATP y fosforilar la glucosa. Agregarle un fosfato a esta glucosa y se llama glucosa 6-fosfato. Paso número 2. La glucosa 6-fosfato sigue igual, pero cambia el grupo químico. Cambia un grupo aldehído por un grupo cetona. Ya con eso cambia la glucosa por fructosa, pero sigue teniendo fosfato en carbono 6. Se llama fructosa 6-fosfato. La enzima es fosfohexosa y es una isomerasa, voltea la molécula. Una isomerasa es cuando volteo la molécula como un espejo. Paso número 3. La fructosa 6-fosfato se vuelve a utilizar un ATP. Se vuelve a utilizar un ATP para cederle un fosfato a este fructosa 6-fosfato. Se le agrega el fosfato en el carbono 1. Entonces ahora la molécula se llama fructosa 1,6-bifosfato o difosfato. Es decir, tiene los carbonos 1 y 6, tiene sus respectivos grupos fosfatos en esta molécula de fructosa. La enzima que interviene se llama fosfofructoquinasa. Cabe destacar que esta enzima fosfofructoquinasa se ve limitada en los niños y adolescentes. Se ve limitada su producción y por tanto no pueden entrenar fuerza de manera exhaustiva. A un niño preescolar, escolar o un adolescente no le puedes poner tanta fuerza de manera exhaustiva porque no tiene esta enzima para generar glucólisis. Por eso más algo aeróbico, pero también aeróbico, pero sin sobrecargas. Muy bien. A partir del paso 3, fosforilamos la glucosa ya con 2 carbonos, la fructosa en este caso. A partir del paso 4, ahora se empieza a destruir la molécula. Aquí tenemos fructosa 1,6-bifosfato, molécula de 6 carbonos, y se destruye una molécula de 3 carbonos y en otra molécula de 3 carbonos, por acción de la enzima aldolasa. Entonces ya tengo mis dos moléculas de 3 carbonos cada una, tiene todo un fosfato y esta molécula un fosfato. Muy bien, en el paso 5 voy a voltear la enzima. Lo que es lo que habíamos visto también, voltear la enzima. Y al voltear la enzima se cambian los fosfatos en los carbonos. De estar el fosfato en el carbono 1 y fosfato en carbono 1, el fosfato se cambia al carbono 3 y el fosfato de aquí se cambia al carbono 3. Entonces ahora la molécula se llama gliceraldido 3-fosfato y gliceraldido 3-fosfato. En el paso número 6,
este gliceraldido 3-fosfato se vuelve a fosforilar, vuelve a tener un fosfato, pero ese fosfato ya no lo obtenemos del ATP. Ahora lo obtenemos de un fósforo inorgánico. Todos en la célula tenemos fósforos inorgánicos. Sería tan fácil como que en la célula yo sé que tengo ADP, adenosín difosfato, y tengo fósforo inorgánico. Si están estos en la célula, los debería de juntar y ya. Por eso es lo que estamos haciendo. Para juntarlos no es tan fácil y tenemos que hacer todas estas rutas metabólicas para juntar al final ADP con fósforo inorgánico. Entonces, para la ruta metabólica en este paso 6 se utiliza un fósforo inorgánico. Y ahora entonces la molécula se fosforila en el carbono 1. Por eso en el carbono 1 ya en el 3 que se tenía un fosfato en el carbono 1 y en el 3. Aquí igual esta molécula de 3 carbonos, en carbono 1 y en el 3 se le agrega un fosfato respectivo. Esa es la enzima que involucra gliceraldido 3-fosfato deshidrogenasa. Muy bien, para paso número 7, lo que va a suceder es lo siguiente. Ahora ya empezamos a producir ATP, ya produzco un ATP y produzco otro ATP. Simplemente porque ya le quito un fosfato a este carbono 1 y este fosfato ya se lo cedo al ADP que estaba en la célula esperando. En la célula yo tenía un ADP, adenosín difosfato, esperando por un fósforo inorgánico. Pues aquí en el paso 7 la glucólisis ya le voy a dar su fosfato. Ya genero un ATP y otro ATP aquí, al quitar este fosfato en el carbono 1. Se produce además una molécula de NAD, que ahorita vamos a ver qué es esto, más hidrógeno. Muy bien, y entonces queda nada más 3-fosfoglicerato. Le quitamos un fosfato en el carbono 1, pues nada más queda el fosfato en el carbono 3 y fosfato en el carbono 3. 3-fosfoglicerato, molécula de 3-fosfoglicerato. Para el paso número 8 se vuelve a perder se produce otro ATP y otro ATP, más bien esto sucede en el 7. En el paso 7 fue cuando se produce un ATP. En el paso 8 lo que sucede es que el fosfato que tiene en carbono 3 pasa al carbono 2. Igual de esta molécula el fosfato en carbono 3 pasa al carbono 2. Por eso ahora se llama 2-fosfoglicerato y la enzima es fosfoglicerato mutasa. En el paso 9 ahora se pierde un grupo H. Sigue teniendo un fosfato, pero en el carbono 1 y un fosfato en el carbono 1. La enzima es enolasa. Y ya para el paso 10 ya generamos nuevamente una molécula de ATP y otra molécula de ATP, ya que este fosfenolpiruvato le cede el fosfato ya al ADP. Esta molécula le cede su fosfato al ADP, ya tenemos ATP y ATP, y la molécula queda solamente como ácido pirúvico y en su sal se llama piruvato. Este es el final de la glucólisis, paso 10. Se producen ATP, otro ATP, se producen dos moléculas de NAD, se produce agua que se desecha por linfa por orina, se produce dióxido de carbono que se exhala por el aire, exhalación, y ya hasta ahí tenemos los productos de la glucólisis. Dos moléculas de ácido pirúvico, molécula de agua, molécula de dióxido de carbono. Y también dos moléculas de NAD. Muy bien, entonces la glucólisis, para recapitular, recuerden que en el paso 1 se utiliza un ATP. En el paso 3 se vuelve a utilizar otro ATP. Ya tenemos dos ATPs utilizados. Hasta el paso 7 generamos dos ATPs, 1 y 2. Y en el paso 10 junto otros dos ATPs, 1 y 2. Entonces pierdo dos ATPs y termino produciendo 4. 4 menos 2, 2. De manera neta se dice que solo produje 4 ATPs. Sí, produje 4, pero como usé 2, de manera neta solo tengo 2 ATPs nuevos. Entonces la glucólisis hace tanto relajo bioquímico para obtener solamente 2 ATPs. Ahora, ya que tenemos el piruvato, si necesitamos seguir en entrenamiento anaeróbico de fuerza, sin oxígeno y utilizar carbohidratos, pues el piruvato, ácido pirúvico, se convierte en ácido láctico o su sal lactato. Pero si necesitamos irnos a un proceso aeróbico ahora, el piruvato en vez de lactato se va a transformar en acetilcoenzima. Esta acetilcoenzima es la molécula que es la precursora del ciclo de Krebs. En las bacterias el piruvato se transforma en etanol. En los seres humanos el piruvato sí se puede transformar en etanol, pero cierta cantidad. Alguna vez en un ejercicio aeróbico hemos sentido alguna como aliento cetónico, pero sobre todo fermentado. Un poco de etanol, y sí, parte del piruvato podemos generar etanol, pero sobre todo en bacterias. En seres humanos es complicado. El piruvato entonces va a lactato o acetilcoenzima para ciclo de Krebs aeróbico, o si siguen anaeróbico, lactato. Muy bien, algo importante a recapitular. Para que el ácido pirúvico se convierta en acetilcoenzima, precursora del ciclo de Krebs, necesitamos un cofactor que se llama pirofosfato de tiamina. Las personas que consumen exceso de bebida alcohólica inhiben este pirofosfato de tiamina. Si consumen mucha bebida alcohólica al inhibir este cofactor, haces que el piruvato en vez de acetilcoenzima, haces que el piruvato lo transformes a lactato y te la pasas solamente en glucólisis.
Justamente hay una deficiencia de tiamina, hay una deficiencia genética de tiamina y al no generar tiamina no generas pirofosfato de tiamina. Y con ello el piruvato no se transforma en CoA, sino que el piruvato solamente va a lactato. Entonces estas personas no pueden hacer proceso aeróbico, solamente se pueden generar en fuerza y ahí se quedan, ya que generan una acidosis pirúvica por un exceso de piruvato o de lactato. Y esto genera náuseas, vómitos, hipotonía, que es debilidad muscular, y respiración acelerada, hiperventilación. No hay, pues, como no se puede llevar a cabo ciclo de Krebs, no hay producción de buena cantidad de energía, y el cuerpo humano los músculos esqueléticos no pueden funcionar de manera adecuada. Muy bien, pues ya hablamos entonces de la tercera ruta metabólica, glucólisis, en ausencia de oxígeno. Sí tiene oxígeno por pequeñas trazas y es para fuerza, potencia, velocidad, algo que me dura de 10 segundos hasta 3 minutos. Ahora, la cuarta ruta metabólica, el ciclo de Krebs. Se descubrió en 1937 por el médico y biólogo Hans Adolf Krebs, quien había ganado Premio Nobel de Medicina en 1931. El ciclo de Krebs se lleva a cabo en la matriz mitocondrial y consta en oxidar la porción acetilo de la acetilcoenzima A. Son 9 reacciones enzimáticas donde se oxidan carbohidratos, lípidos y proteínas y es en presencia de oxígeno. Este es el ciclo de Krebs. En lo que consta el ciclo de Krebs es en descarboxilar, en hacer procesos de quitar carbonos y demás. Muy bien, lo importante es que en el ciclo de Krebs se generan NAD, 3 moléculas de NAD, 2 moléculas, una de FAD y una de GTP en forma de ATP. Un ATP en forma de GTP. Lo importante del ciclo de Krebs es que se generan estas moléculas energéticas. En los pasos 3, 4, 5 y 8 del ciclo de Krebs, de los 9 pasos, se genera NAD, FAD y GTP. NAD es nicotinamida adenina dinucleótido hidrogenado, FAD es flavina adenina dinucleótido hidrogenado, GTP es guanosin trifosfato. Muy bien, en el ciclo de Krebs entonces se crean 3 NAD, un FAD y un GTP. Cada molécula de NAD origina 2.5 ATPs. Si tengo 3 NAD, entonces voy a tener 7.5 ATPs por una molécula del ciclo de Krebs. Cada FAD, si tengo un FAD, tiene 1.5 ATPs y un GTP es un ATP. Entonces voy juntando estas moléculas energéticas para obtener ATPs. Hay 4 vitaminas del complejo B que son fundamentales para el desarrollo de este ciclo. La vitamina B1 tiamina actúa en la descarboxilación, quitar carbonos del cetoglutarato deshidrogenasa. Aquí tenemos cetoglutarato deshidrogenasa. La vitamina B2 riboflavina es un cofactor para succinato deshidrogenasa y libera FAD. Aquí está succinato deshidrogenasa y puede liberar FAD. Ahora bien, tenemos la B3, la niacina, acepta electrones de la enzima isocitrato deshidrogenasa y hace liberar NAD. Entonces buscamos isocitrato deshidrogenasa y por aquí pues más o menos nos haría generar un NAD, la vitamina B3. Y por último, la vitamina B5, el ácido pantoténico, es un cofactor para ácidos carboxílicos. De hecho, este ciclo se llama ciclo del ácido tricarboxílico. Entonces la B5 ya forma los ácidos carboxílicos del acetilcoenzima A, como tal ya las cadenas. Muy bien, entonces lo importante es que los lípidos pueden entrar a este ciclo de Krebs, las proteínas pueden entrar a este ciclo de Krebs y los carbohidratos pueden entrar a este ciclo de Krebs. Y a través de las vitaminas del complejo B y estas moléculas, estos macronutrientes, pueden estar generando carboxilaciones y demás para generar estas moléculas energéticas. Cuando en el ciclo de Krebs entran carbohidratos, pueden salir como lípidos, ya que toman la ruta metabólica del glicerol. Cuando yo consumo exceso de proteínas, pueden salir en forma de lípidos. Entonces hay macronutrientes que se pueden transformar en otro. O bien los azúcares se pueden transformar al final en proteínas. Es además de esta cadena otras rutas metabólicas, por ejemplo la del glicerol para formar ácidos grasos. Muy bien, en el ciclo de Krebs no formamos ATPs, en el ciclo de Krebs solamente formamos estas moléculas energéticas, pero todavía no hay ATPs. Hasta la quinta ruta metabólica ya va a haber ATPs. La quinta ruta metabólica se llama transporte de cadena de electrones o cadena respiratorio. Estas 3 moléculas energéticas de FAD, NAD y GTP liberan electrones. Van a pasar por 4 complejos de proteínas, de ubiquitina se llaman. Pasan por complejo 1, 2, 3 y el 4. Y estas moléculas, entonces, cuando pasan por estos complejos, dejan electrones y hacen liberar protones, hidrógenos. Entonces, lo importante es que al pasar por estos 4 complejos de ubiquitinas, van a liberar muchos hidrógenos. Eso es lo importante, muchísimos hidrógenos que liberan.
Y esto es la parte de la beta-oxidación. La beta-oxidación está aquí el citocromo C. La beta-oxidación es justamente esto. Cuando estas moléculas energéticas pasan por estos 4 complejos de ubiquitinas y liberan muchos hidrógenos fuera de la célula. En esta cadena respiratoria quinta ruta metabólica, cuando hay muchos hidrógenos fuera de la célula, se van a tener que meter dentro de la célula. Aquí está el meollo del asunto. Hay una teoría quimiosmótica que nos da el bioquímico británico Peter Dennis Mitchell en 1961. En 1978 ganó el premio Nobel en química. Vean esto, lo siguiente. Aquí tenemos un fósforo inorgánico, un ADP. Aquí tenemos un ADP, adenosín difosfato. Y está esperando a que la proteína beta le ceda un fósforo inorgánico para resintetizarse en ATP. Pero el ADP está en contacto con la proteína alfa. La proteína alfa no tiene ningún fósforo inorgánico que cederle al ADP. Quien tiene el fósforo inorgánico es la proteína beta. Entonces yo tengo que girar estos complejos de proteína para que la proteína alfa rote para acá, la beta rote para acá, y cuando la proteína beta rote acá, ya le va a dar el fósforo al ADP que está esperando su fosfato. Entonces ahorita la proteína alfa no le puede dar fósforo inorgánico al ADP que está aquí. Cuando hay exceso de hidrógenos fuera de la célula, y estos hidrógenos fueron a través de estos complejos de proteínas, estos hidrógenos por ósmosis, por osmolaridad, van a tener que entrar dentro de la célula. Y al haber hidrógenos dentro de la célula, estos hidrógenos van a estar girando estas proteínas de alfas y betas. Al girar las proteínas, van a hacer que la proteína alfa vaya para acá y la beta para acá. Y al estar la proteína beta acá, ya le puede dar fósforo inorgánico al ADP. Y este ADP ya formó nuevo ATP. Y nuevamente se vuelve a girar por hidrógenos esta molécula y constantemente está girando esta molécula para estar generando ATPs. Esto se hace de manera constante. Entonces, en la cadena respiratoria, esta quinta ruta metabólica es donde literalmente ya generamos 36 a 38 ATPs por cada ciclo. Tenemos más de 72 ATPs por los 2 ciclos. Muy bien, entonces ya tenemos las rutas metabólicas. Primero ATPs libres, hasta 6 segundos del ejercicio. Después de 6 a 10 segundos del ejercicio, fosfágenos. Después de 10 segundos del ejercicio a 3 minutos, glucólisis. Después sigue el ciclo de Krebs de 3 minutos en adelante, ciclo de Krebs, y la quinta ruta metabólica, cadena respiratoria. La exoquinasa o glucoquinasa, bueno, en la glucólisis producimos 2 ATPs netos. Y en el ciclo de Krebs generamos cada vez más y más ATPs en ciclo de Krebs y cadena respiratoria posteriormente. Muy bien, ahora voy a mencionar algunos términos. Glucogénesis. Glucogénesis es formar glucógeno a partir de la glucosa. Tu glucosa ya vimos que se almacena en hígado o en músculos esqueléticos para darte reservorios de glucosa. Ahora, glucogenólisis es romper el glucógeno muscular. Cuando se me agotan los 150 gramos de glucógeno del hígado y se me agota muy buena cantidad de azúcares en la sangre, mi cuerpo humano entonces rompe el glucógeno muscular y libera glucosas para tenerlas disponibles en sangre. Ya habíamos dicho que solo podemos obtener hasta 300 gramos máximos de glucógeno muscular. Aunque tenga kilos de glucógeno, solo extraigo 300 gramos. Ya si me falta más energía, si ya extraje 300 gramos de glucógeno muscular y me falta más glucosa disponible en sangre, pues voy a realizar una gluconeogénesis, nueva generación de energía. Nueva generación de energía. Entonces, los aminoácidos del músculo glutamina y alanina van del músculo y van al hígado. En el hígado se convierten en ácido pirúvico, molécula de 3 carbonos. Y ya del hígado de ácido pirúvico ahora se biotransforman a glucosa, molécula ya de 6 carbonos. Y esto ya lo tengo en la sangre nuevamente para llevar a los músculos esqueléticos y generar energía nuevamente por glucólisis. Entonces, si hay catabolismo muscular, porque si obtenemos glutamina y alanina en los músculos esqueléticos para producir energía. Pero esto se repone. En cuanto hay un catabolismo, por todo catabolismo lleva un anabolismo. Después del catabolismo, si tú te recuperas bien y te pones a alimentar bien y a descansar, va a haber mayor anabolismo que el catabolismo que hubo. Entonces no le tengan miedo al catabolismo porque eso les lleva un anabolismo posterior. Si nunca catabolismos, pues tampoco va a haber anabolismo. Muy bien, ahora entonces hablemos de las vías energéticas. Yo hablé de 5 rutas metabólicas, pero hablando de vías solamente tenemos 3 vías energéticas. La primera vía es ATP fosfocreatina. Es una vía aláctica, sin láctico de glucosa, es sin glucosa. Aquí involucra dos rutas metabólicas, ATP libre y fosfágenos. Después, en anaeróbico láctico es la ruta metabólica de la glucólisis. Y al final, la ruta aeróbica tenemos ciclo de Krebs y cadena respiratoria, las 2 rutas metabólicas.
2 rutas, una y otras 2 rutas para dar solo 3 vías. Aquí tenemos sistema de fosfágenos. Al principio por unidad de tiempo genera muy buena cantidad de energía, pero conforme pasa el tiempo deja de producir energía. La glucólisis en verde, ahora vemos que al principio no genera energía, pero después de los 10 segundos ya genera energía y a los 3 minutos deja de generar energía. Y el sistema aeróbico en azul no genera energía al principio, pero en cuanto la glucólisis ya baja después de los 3 minutos, ya se hace presente el sistema aeróbico para producir cada vez más y más energía. Estas son las vías energéticas. Esta es láctica porque se utiliza carbohidratos. Ya mencionamos los tiempos, 6 a 10 segundos, glucólisis 10 segundos a 3 minutos, y hay algo que se llama ciclo de Cori. El ácido láctico en su momento sí te disminuye el pH de la célula muscular. Yo hago muchas repeticiones musculares. Va a ir un momento en que produzco tanto ácido láctico de glucólisis que ese ácido láctico genera muchos hidrógenos. Y estos grupos hidrogeniones disminuyen el pH de la célula muscular. Y al disminuir el pH de la célula muscular ya no puede funcionar de manera igual. Entonces, durante el ejercicio cuando siento ardor muscular y suelto las pesas, sí es porque los hidrógenos disminuyeron pH de la célula muscular. Pero ya después hay algo que se llama dolor muscular retardado. Muscular DOMS. Delayed, retardado. Onset, de cantidad. Muscle soreness. Entonces los DOMS, Delayed Onset Muscle Soreness, es el dolor muscular retardado. Es el dolor muscular, no ardor, sino dolor que sientes 1, 2, 3 o hasta 4 días posteriores al entrenamiento. Este dolor no es por ácido láctico, porque el ácido láctico no se cristaliza. Cuando producimos ácido láctico, el ácido láctico va al hígado, y en hígado se biotransforma en lactato, molécula de 3 carbonos, y de lactato se biotransforma a glucosa de 6 carbonos. Y ya la glucosa la vuelvo a ocupar en músculos esqueléticos, vuelvo a producir ácido láctico, otra vez lactato, otra vez glucosa. Es un ciclo que se llama ciclo de Cori. Entonces el lactato jamás se cristaliza. Los dolores musculares retardados se deben hay microdesgarres musculares y para repararlos pues va a haber inflamación, va a haber mayor cantidad de agua y nutrimentos y al haber cantidad de tanto nutrimento y agua, presionan terminaciones nerviosas y hace que se genere sensación de dolor. De dolor por la inflamación simplemente. Muy bien, y bueno, la vía aeróbica dura más de 3 minutos como Kipchoge, su récord de 2 horas en maratón. Muy bien, tenemos aquí el proceso de nutrición, tenemos la ingestión, que es introducir el alimento a la cavidad oral, y ahí empieza también parte de la ingestión, pues la ingestión es meter alimentos a la boca. El alimento cuando ya llega al esófago se llama bolo alimenticio. Después en boca ya empieza la digestión porque la saliva tiene amilasa salival, rompe carbohidratos. Después en el estómago tenemos jugo gástrico, que es mezcla de agua, ácido clorhídrico, enzimas, bicarbonato, moco, cloruro de sodio y cloruro de potasio. El jugo gástrico debe desnaturalizar proteínas. Un adulto sano al día secreta 1 a 1.5 litros de jugo gástrico. Tenemos muchas enzimas para digerir proteínas como pepsinógeno 2, quimioptripsinas, carboxipeptidasas alfa y beta. Los carbohidratos solamente se digieren por amilasa salival y pancreática. Los lípidos por lipasa. En cambio, proteínas se desnaturalizan por jugo gástrico y muchas enzimas del páncreas que se activan en duodeno, intestino delgado. Muy bien, aquí ya lo mencionamos, todas las enzimas para desdoblar proteínas. Ahora, la absorción se realiza en las vellosidades del intestino delgado. Estas vellosidades nos ayudan a absorber nutrimentos y tenemos algo que se llama criptas de Lieberkühn. Las criptas de Lieberkühn son espacios que tenemos aquí en las vellosidades del intestino delgado para absorber también nutrimentos. Después tenemos asimilación. La asimilación es el proceso de introducir nutrimentos en el interior de las diferentes células del cuerpo humano. Y asimilación es cuando los nutrimentos van a la célula. Y la excreción, pues vamos a excretar sustancias tóxicas o metabolitos que no nos funcionan. Tenemos ya todo el proceso de la nutrición. Muy bien, y bueno, pues nosotros introducimos alimentos, van por el esófago al estómago, en estómago van al intestino delgado a absorberse. Ya que los nutrimentos se absorben en intestino delgado, sobre todo el duodeno y yeyuno, van al hígado. En hígado todavía se filtran un poquito los nutrimentos, van al corazón y ya el corazón los bombea ahora sí hacia los tejidos y los órganos, para que en los tejidos los nutrimentos se asimilen en las células y ya puedan nutrir al cuerpo humano. Muy bien, esto fue el proceso de la nutrición. Muy bien, tenemos ahí el bolo alimenticio cuando pasa en el esófago y cuando el alimento llega al estómago ya se llama quimo. Entonces hay una diferencia entre bolo y quimo alimenticio.
Muy bien, y bueno, pues recuerden que tenemos 5 rutas metabólicas, 3 vías energéticas. No fue tan complicado, así que vamos a repasar este tema de bioquímica en el deporte para tenerlo bien en cuenta. Tengan muchísimo éxito en esta certificación para asesor en nutrición deportiva y de favor intenten ser los mejores. Con muchos ánimos, nos vemos en próximas clases.